Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a dialogar sobre la bronquiolitis. Vamos a definir la bronquiolitis como una infección que afecta al tracto respiratorio inferior y compromete principalmente las vías respiratorias menores, haciendo referencia a los bronquiolos. Dependiendo del texto o la literatura revisada, podemos encontrar definiciones de la bronquiolitis según el tiempo, como el primer episodio sibilante en menores de 2 años, 18 meses, 15 meses e incluso 12 meses. Por practicidad, para la presente charla, vamos a tomar como punto temporal 2 años. Esta entidad se caracteriza por inflamación y necrosis del epitelio bronquial. Adicionalmente, se encuentra infiltración mononuclear y neutrofílica en la histopatología de las zonas afectadas, lo cual conlleva una alteración ventilatoria. En cuanto a la historia natural de la bronquiolitis, en general es una patología que es relativamente benigna. ¿Benigna en qué sentido? Epidemiológicamente, solamente el 1% de la población afectada fallece. Según la literatura, 2 a 3 días antes de que aparezca la bronquiolitis como tal, el paciente experimenta sintomatología respiratoria alta. Posteriormente, aparece el cuadro de bronquiolitis. La mayoría de los pacientes van a tener este cuadro durante un periodo de tiempo de 5 a 7 días. Sin embargo, en algunos casos, este se puede llegar a prolongar hasta 2 o 3 semanas, sobre todo cuando estamos ante una bronquiolitis severa. En cuanto a la etiología, la bronquiolitis es una entidad patológica cuya principal noxa son las infecciones virales. De todos los microorganismos, el virus sincitial respiratorio es la causa más común, seguido de rinovirus y de otras entidades. Existen otras causas menos comunes, como el virus de la parainfluenza 1 y 3, el metaneumovirus humano, el virus de la influenza, los adenovirus, los coronavirus y el bocavirus humano. Cuando hablamos de coronavirus, hacemos referencia a coronavirus endémicos. Otra entidad patológica que se ha asociado con bronquiolitis es el Mycoplasma pneumoniae. A continuación, podemos apreciar una tabla con algunos de los virus respiratorios que se han visto implicados con los cuadros de bronquiolitis. En esta tabla vemos la especie, la familia a la que pertenecen, el género, de qué tipo son y cuáles son los subgrupos involucrados. En cuanto al virus sincitial respiratorio, que es el principal agente causal, pertenece a la familia de los paramyxovirus, pertenece al género de los neumovirus, es una entidad de tipo ARN y los subgrupos implicados son el virus sincitial respiratorio tipo A y B. Los metaneumovirus son otros agentes patológicos involucrados, que en conjunción con otros virus puede causar bronquiolitis y neumovida. El rinovirus es el agente causal más común del catarro o el resfriado común, también se puede involucrar con la bronquiolitis, y el adenovirus y los bocavirus generan infecciones del tracto respiratorio inferior, pueden generar bronquiolitis, bronquiolitis obliterante, neumonía y también algunas infecciones que afectan más el tracto respiratorio superior, como por ejemplo la coriza y la faringitis. En cuanto al virus sincitial respiratorio, el virus sincitial respiratorio afecta principalmente a menores de 2 años y suele causar brotes estacionales. Se asocia principalmente con las temporadas de otoño e invierno. No obstante, en los países tropicales
suele predominar en las temporadas lluviosas. Su incubación es de aproximadamente 3 a 8 días. Si extraemos un promedio es de unos 5 días y es un agente que es transmitido por grandes gotas y también por fomites. En torno a la fisiopatología de la bronquiolitis, el virus o el agente causal infecta las células epiteliales bronquiales terminales, posteriormente genera daño e inflamación del epitelio del bronquio y los bronquiolos, y esto lleva a edema, mucosidad, también genera que aparezcan células descamadas, las cuales van a causar una obstrucción de las vías aéreas pequeñas y una consecuente atelectasia. Acá podemos apreciar una pequeña biopsia de una bronquiolitis linfocitaria. Vale la pena mencionar que en las biopsias, en las muestras de autopsias y también en los estudios animales sobre cambios patológicos en los pacientes con bronquiolitis se evidencian alteraciones desde 18 a 24 horas luego de que se instaure la infección. Entre los cambios que se pueden encontrar destaca la necrosis celular bronquiolar, la interrupción ciliar y la infiltración linfocítica peribronquial. La bronquiolitis tiene múltiples signos y síntomas, entre los que encontramos rinorrea, tos productiva o seca, también el antecedente de una otitis media aguda o de una infección respiratoria superior de 1 a 3 días antes de la instauración de la bronquiolitis. Los pacientes pueden tener conjuntivitis, van a desarrollar compromiso de la vía aérea inferior, taquipnea, retracciones, aleteo y quejidos, estertores, sibilancias, expiración prolongada, hipoxemia y en algunos casos acidosis respiratoria. Todo esto sumado puede llevar a que el paciente fallezca, lo cual ocurre en tan solo el 1% de los afectados. Existen algunos factores de riesgo para desarrollar bronquiolitis, como la prematuridad, definiéndola como el nacimiento a una edad gestacional menor a 37 semanas, el hecho de ser menor de 12 semanas, padecer alguna enfermedad pulmonar crónica, principalmente displasia broncopulmonar, padecer algún defecto congénito o anatómico de las vías respiratorias, el antecedente de tener una cardiopatía congénita, alguna enfermedad neurológica, alguna inmunodeficiencia, el tabaquismo pasivo. Los hijos de fumadores tienen un mayor riesgo de desarrollar una bronquiolitis por la exposición al humo, el hacinamiento, la asistencia a guarderías o el hecho de vivir en ciudades de gran altitud, definiendo una gran altitud como aquella que es superior a 2.500 metros. Todos estos factores pueden contribuir a que la enfermedad sea más grave. En cuanto a la utilización de pruebas y exámenes, debemos destacar la premisa de que el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. Sin embargo, en algunos contextos se pueden solicitar paraclínicos. Los paraclínicos se solicitan para evaluar la gravedad, no para realizar diagnósticos. ¿Por qué? Porque los paraclínicos en general son muy poco específicos, excluyendo las pruebas virológicas, las cuales son específicas pero no son elementales para el diagnóstico. Entre las pruebas que se pueden solicitar se encuentra la gasometría arterial, la radiografía de tórax o el cultivo de una muestra de flujo nasal para determinar el virus causante de la enfermedad. En relación a otro tipo de beneficios que se pueden encontrar en las pruebas virológicas, debemos mencionar que estas son útiles para definir el inicio, la continuación o la discontinuación de la terapia con antibióticos. Pueden ser útiles para definir si se inicia terapia anti-influenza. Pueden ser útiles también para la profilaxis anti-influenza para los contactos de riesgo. En cuanto a la atención de los pacientes con bronquiolitis, desde el enfoque planteado en atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, que es el IEPI, en todos los casos en los cuales nosotros encontremos a un niño con algún tipo de manifestación que pueda ser compatible
con bronquiolitis, nosotros tenemos que preguntar desde hace cuánto tiempo lo tiene. Debemos hacer hincapié en si hay sibilancias y si hay sibilancias en si es el primer episodio, porque recuerden que bronquiolitis se define como el primer episodio sibilante antes de los 2 años. Debe preguntarse si es recurrente, si existió un cuadro gripal o catarral previo, si el paciente ha presentado apneas, si fue prematuro, debido a que esto es un factor de riesgo. Se tiene que observar y escuchar las respiraciones en 1 minuto, apreciar si hay tiraje o utilización de músculos accesorios, determinar si el paciente tiene saturaciones menores a 92%, o menores a 90% si vive en un sitio con una altura mayor a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Se tiene que observar y auscultar si hay estridor y observar y auscultar si hay sibilancias. Vale la pena resaltar que para esto el niño tiene que estar tranquilo. Se puede recomendar a la madre que lo cargue o que lo lacte si el niño todavía tolera la vía oral. Cuando el niño tiene menos de 2 meses y más de 60 respiraciones por minuto o 60 respiraciones por minuto, se considera que tiene una taquipnea. Si tiene de 2 a 11 meses, cuando tiene más de 50 respiraciones por minuto o 50 respiraciones por minuto, se considera taquipnea. Y si es de 12 meses a 5 años, se considera que toda frecuencia respiratoria de 40 o superior a 40 es una taquipnea. Con estos datos nosotros debemos clasificar al paciente y lo podemos clasificar en 3 grupos. El primer grupo es el de bronquiolitis grave, que es el primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años con un cuadro gripal 2 a 3 días antes y uno de los siguientes: tiraje subcostal, respiración rápida, desaturación, edad menor de 3 meses, edad menor de 6 meses y antecedente de prematuridad o apneas. Si es así y nos encontramos en un primer nivel, se tiene que administrar oxígeno. Si tolera la vía oral, se debe aumentar la ingesta de líquidos y de leche materna. Adicionalmente, el paciente debe ser remitido y transportado a otro nivel de atención donde pueda ser valorado por pediatría. Claramente, antes tiene que estabilizarse. En caso de que el niño tenga una bronquiolitis, definiéndola también como un primer episodio sibilante en un menor de 2 años con un cuadro de 2 a 3 días previos compatible con un catarro, pero que no tenga tirajes subcostales, no tenga respiraciones rápidas, no tenga desaturaciones, no tenga antecedente de prematuridad, no haya presentado apneas y que tenga más de 3 meses de edad, se va a clasificar como una bronquiolitis y se va a recomendar aseo nasal con suero fisiológico cada 3 a 4 horas. Se aumentará la ingesta de líquidos y leche materna. Se enseñarán a la madre cómo cuidar el niño en casa, también cuáles son los signos de alarma que debe tener en cuenta para reconsultar inmediatamente, y se citará 2 días después para valorar nuevamente. En caso de que el niño tenga una sibilancia que no cumpla con ninguno de los criterios previamente enunciados, se va a catalogar como sibilancia debido a que no cumple criterios para ser clasificado como bronquiolitis. En este caso, el paciente se va a tratar con un broncodilatador de acción rápida y nuevamente va a tener que ser clasificado 1 hora después de que haya terminado el ciclo de tratamiento según la clasificación que habíamos hecho previamente. A la madre siempre debemos enseñarle signos de alarma para reconsultar. ¿Cuáles son los signos de alarma? Taquipnea, dificultad para respirar, que el niño no pueda beber ni tomar del pecho, que el niño vomite todo, que la mamá piense que está empeorando o que no se ve bien, que está muy somnoliento, que está muy irritable, o si el niño presenta fiebre. Cualquiera de estas manifestaciones obliga a los padres a reconsultar con el paciente. Recuerden que cuando nosotros clasificábamos a un paciente como bronquiolitis, lo citábamos 2 días después. Cuando lo volvemos a citar para realizarle seguimiento, nosotros tenemos que examinar al niño para determinar si tiene o no signos generales de peligro. Y también tenemos que evaluar al niño para determinar si tiene tos o dificultad para respirar. Para esto, nosotros vamos a preguntar si está respirando normal, si está comiendo mejor o si ha tenido fiebre.
Y también vamos a revisar en el examen físico las respiraciones en un minuto, si tiene utilización de músculos accesorios, vamos a mirar si de pronto está desaturado, vamos a auscultarlo y observarlo con el objetivo de saber si hay estridores o si hay sibilancias. En caso de que nosotros realicemos esto, podemos encontrarnos ante 3 escenarios. El niño puede estar mejor, puede que no tenga ningún síntoma, ningún signo de empeoramiento, puede que haya mejorado la tos y las sibilancias, y en caso de que sea así, vamos a enviarlo a la casa con cuidados y el niño continuará asistiendo a consultas de crecimiento y desarrollo. Adicionalmente, se van a explicar medidas preventivas específicas. En caso de que el niño esté igual, en otras palabras que persista la tos y persista las sibilancias, pero que no presente ningún signo de empeoramiento ni ningún signo de alarma, se va a explicar el curso de la enfermedad, se le va a comentar a la madre que es normal que persista con tos y sibilancias, pero que ella tiene que estar muy pendiente sobre la presencia de signos de alarma. Se va a continuar con el tratamiento previamente establecido, con abundantes líquidos e ingesta, con el aseo nasal, y también debe destacarse que nuevamente en 2 días va a volver a ser valorado el paciente para clasificarlo en uno de estos grupos, mientras estemos realizando el seguimiento. Y en caso de que el paciente esté peor, porque tiene taquipnea, tiene apneas, tiene utilización de músculos accesorios, está desaturado o tiene algún signo de peligro, el paciente tiene que ser remitido a un centro asistencial donde pueda ser valorado por un pediatra y se tiene que administrar oxígeno como medida de soporte. Hay algo que como médicos generales tenemos que tener en cuenta y son los datos que nos indican gravedad de la enfermedad y necesidad de hospitalización. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Datos de deshidratación, síntomas de dificultad respiratoria, taquipnea, aleteo nasal, retracción, gruñidos, cianosis, episodios de intranquilidad o letargo, debido a que estos pueden indicar hipoxemia o una insuficiencia respiratoria, la historia de apnea con cianosis o bradicardia o una coinfección bacteriana, que ocurre en el 1% de los casos. Cada vez que nosotros tengamos alguno de estos datos o que veamos que la paciente tiene un aspecto tóxico, una mala alimentación, está con dificultad evidente para la respiración o que nosotros apreciemos que se encuentra desaturado o que veamos que los padres son incapaces de cuidar adecuadamente al menor, se considera que son más que hallazgos suficientes para justificar la hospitalización del menor. En cuanto al curso clínico, conocer el curso clínico de esta entidad es fundamental, ya que determina y explica el tratamiento. Entonces, recuerden que primero la bronquiolitis comienza con síntomas respiratorios superiores, que son seguidos por inferiores en el segundo a tercer día. Posteriormente presenta un pico de sibilancias en torno al día 6 y este suele resolver gradualmente. Según la literatura, en un estudio que se realizó con un grupo de 590 niños que fueron atendidos ambulatoriamente sin broncodilatadores, la resolución de la tos oscila entre 8 a 15 días, por lo cual no debe alarmarnos si un niño luego de 6 días continúa con tos. Otro texto comenta que la tos se resuelve en el 50% de los pacientes dentro de los siguientes 13 días y en el 90% de los pacientes a los 21 días. Sin embargo, un 10% de los pacientes puede continuar con tos hasta 4 semanas y se considera como normal. En los lactantes previamente sanos, mayores de 6 meses, que requieran hospitalización, la duración media de la hospitalización suele ser de 3 a 4 días, aunque puede ser más largo en los pacientes que han tenido una bronquiolitis por rinovirus. En cuanto al estado respiratorio, el estado respiratorio suele mejorar en 2 a 5 días y las sibilancias pueden persistir una semana o más tiempo. Recuerden que el curso puede ser prolongado en lactantes menores de 6 meses, en particular en los menores de 12 semanas.
y también puede ser más prolongado en aquellos que tengan condiciones de comorbilidad, por ejemplo, displasia broncopulmonar. Estos niños más fácilmente pueden verse severamente afectados y pueden requerir ventilación asistida. ¿Cuáles son las complicaciones de la bronquiolitis? La primera complicación es la deshidratación. ¿Por qué? Porque los lactantes, cuando tienen bronquiolitis, suelen tener dificultades para poder mantener una hidratación adecuada. Esto es secundario a un aumento de las necesidades de líquidos y a una disminución en la ingesta oral. Otro aspecto a tener en cuenta es que los niños con bronquiolitis son pacientes hipersecretores de ADH. Esto se debe a estímulos no osmóticos. Por eso, estos pacientes podrían cursar con deshidratación y a su vez también con hiponatremia. Otra complicación a tener en cuenta es la apnea. Se considera que la apnea es un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia respiratoria y está muy asociado con la necesidad de ventilación mecánica. De todos los factores o de todas las complicaciones, la apnea es el factor que se asocia a mayor mortalidad. El riesgo se ve principalmente aumentado cuando se asocia con frecuencias respiratorias menores de 30 o mayores a 70, o cuando el niño tiene un episodio de apnea que está asociado con antecedentes durante la hospitalización de saturaciones arteriales de oxígeno menores a 90 o 92% dependiendo de la latitud. En cuanto al tratamiento, vamos a discutir aquí algunas medidas que se realizan, iniciando por aquellas que tienen mayor nivel de evidencia y finalizando con aquellas que tienen menor nivel de evidencia. Los pacientes con bronquiolitis, por lo que hemos comentado, por el riesgo de deshidratación, por la alteración que tienen en la secreción de ADH, son pacientes que van a deshidratarse, son pacientes que requieren manejo con soluciones parenterales. Van a requerir entonces líquidos de mantenimiento isotónicos que se calculan por la fórmula de Holiday-Seagar. También debemos recordar que se tienen que dar aportes básicos de electrolitos y glucosa e idealmente estos pacientes, en caso de ser posible, deben continuar con la alimentación. Otro aspecto muy importante es el tratamiento de la congestión nasal. Se recomienda para ello la utilización de gotas salinas y de succión nasal con perilla de plástico para poder ayudar a aliviar la obstrucción nasal parcial. A diferencia de la utilización de gotas y de succión nasal, la evidencia que apoya la aspiración profunda de rutina en las secreciones de la faringe inferior o de la laringe en los pacientes hospitalizados por bronquiolitis es pobre y es una práctica que no se debe realizar. En cuanto a la utilización de oxígeno suplementario y fisioterapia pulmonar, debemos tener en cuenta dos consideraciones. Según la Academia Americana de Pediatría, el umbral para iniciar la oxigenoterapia es cuando tenemos saturaciones menores a 90%. Se recomienda entonces que se administre oxígeno sea por cánula nasal, mascarilla o cámara cefálica con el objetivo de mantener saturaciones por encima del 90%. En cuanto a la fisioterapia pulmonar, la fisioterapia respiratoria no se recomienda debido a que aumenta la irritabilidad de los bebés enfermos y el hecho de que estén irritables puede aumentar el consumo de oxígeno y puede disminuir aún más la saturación arterial de oxígeno. Algo muy importante es que todos estos pacientes siempre tienen que monitorizarse. Vamos a hablar ahora de la evidencia relacionada con los broncodilatadores. Se ha recomendado la utilización de una prueba de broncodilatación inhalada en los pacientes que tienen bronquiolitis de moderada a severa. Sin embargo, en caso de que la prueba no funcione, se deben abandonar y se deben dejar de lado. Los efectos de los broncodilatadores tienen que ser controlados mediante la evaluación del niño antes y hasta una hora después del tratamiento. A pesar de que los broncodilatadores son ampliamente utilizados en la práctica y son ampliamente utilizados en la bronquiolitis, sobre todo por los médicos de mayor edad, los resultados que han sido encontrados o han sido descritos en los estudios son variables y la eficacia de los broncodilatadores es incierta.
No existe como tal una evidencia sólida que justifique su utilización. Sin embargo, la literatura recomienda hacer una prueba con broncodilatador inhalado. Si funciona, se continúa con él, y si no funciona, se abandona. En cuanto a los broncodilatadores que se pueden utilizar en la prueba de broncodilatación, la literatura describe el salbutamol y también describe la epinefrina. En caso de que exista alguna respuesta clínica, se continúa, y en caso de que la respuesta sea nula, se suspende. En cuanto a la dosis del salbutamol, se recomienda que sea de 0.15 miligramos kilogramo, se diluye en 2.5 a 3 mililitros de solución salina y se administra durante 5 a 15 minutos. Y en cuanto a la epinefrina, la dosis recomendada es de 0.5 miligramos kilogramo, se diluye en 3 mililitros de solución salina al 0.9%. Existen otro tipo de tratamientos que se han intentado utilizar que no tienen ningún nivel de evidencia, pero se los voy a comentar, como por ejemplo los broncodilatadores administrados por vía oral, los corticosteroides, la utilización de antibióticos de rutina, sobre todo porque la cantidad de pacientes que desarrollan una infección concomitante por una bacteria es de apenas el 1% y según otras series de 4 a 7%, la ribavirina o las soluciones hipertónicas al 3 o 7% nebulizada. ¿Por qué esta última? Debido a que la evidencia es muy variable en la literatura, algunos estudios parecen apoyarla, otros estudios han demostrado que no tiene utilidad. Espero que este pequeño video sobre bronquiolitis haya sido de su agrado. Por favor, dejen su me gusta, suscríbanse, dejen sus comentarios, compártanlo y sean bienvenidos. Hasta la próxima.